Gabón, buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. Hoy en el Parlamento Vasco se aprobaban los decretos leyes que gestionan los presupuestos para este año 2019 y que de alguna forma lo que viene a decir, y que ustedes ya saben, es la subida en los salarios de los funcionarios vascos, la subida de la RGI y la mayor aportación o financiación a la escuela concertada y a la Universidad del País Vasco. Eso ha sido en el Parlamento, pero nosotros queremos aplicarlo a Vizcaya, saber de qué forma nos influye a nosotros, a los vizcaínos y a nuestras instituciones, a nuestro Parlamento foral. Porque sí, dirán, Vizcaya tiene un aumento récord de la recaudación, pero todo lo que aquí se ha hablado en el Parlamento ha sido de gastos. ¿Hay ingresos suficientes para hacer frente a esos gastos? Esta será una de las preguntas que formularemos a nuestros invitados, todos ellos apoderados junteros en Vizcaya. Saludamos en primer lugar a Miquel Bagán, del Partido Nacionalista Vasco. Gabón, buenas noches. Gabón. Bienvenido por primera vez a este programa. Espero que no sea la única, ¿eh? A su lado se encuentra Josu Montalbán, del Partido Socialista. Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Ambos forman parte del equipo de gobierno en Juntas Generales y en Diputación. Nos vamos ahora al otro lado a saludar a la oposición, a Arantxa Euzkaregui, de Euskal Herria Bildu. Gabón, buenas noches. Gabón. A Eneritz de Madariaga, del Elkarrekin Podemos. Gabón, buenas noches. Gabón. Y a Txus Isasi, del Partido Popular. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Bueno, he hecho una pequeña presentación. Ha habido alguna sonrisa, yo no sé del tema de los gastos, porque aquí solamente se habla de ingresos, pero ¿de qué forma nos influye a Vizcaya lo que hoy se ha aprobado en el Parlamento? Estas subidas salariales del 2,25%, subida de la RGI en términos generales del 3,5% y de la financiación a la escuela concertada y la UPV. Empezamos por Miquel. Bien, yo creo que en principio quería señalar que los acuerdos a los que se ha llegado hoy en el Parlamento Vasco son unos acuerdos muy beneficiosos. Estamos hablando de un montante de 250 millones de euros que benefician a más de 150.000 familias en Euskadi. ¿Qué repercusión tendrá en Vizcaya? Pues en proporción a los funcionarios que trabajen en las instituciones y demás perceptores. Y en relación a la pregunta que tú me hacías, yo creo que no hay ningún problema en afrontar esos gastos. Como ha señalado el consejero Azpiazu, todos esos gastos ya están previstos con los porcentajes de mayor aportación y con los remanentes de tesorería. Por lo tanto, lógicamente, no se pueden llevar al Parlamento Vasco acuerdos que supongan un gasto sin que haya una retención de crédito oportuna para que se puedan efectuar. Por lo tanto, ante eso ningún problema. A ver si Arantxa coincide. Vamos a seguir un poquito la ronda de representación. Hombre, yo lo primero que me parece que hay que decir es que lo que se ha llevado hoy al Parlamento, bueno, que sabéis que H. Bildu no ha participado en la votación, es absolutamente insuficiente. Decía que eran muy importantes, bueno, pero había que haber hecho un esfuerzo mucho mayor para realmente acabar con los recortes, ¿no? Por ejemplo, en la RGI se ha subido, pero si tenemos en cuenta que en el 2012 Patxi López, el gobierno de Patxi López, recortó un 7%, pues seguimos con recortes, ¿no? Entonces hacía falta mucho más. Sin duda son medidas que van a repercutir, pero yo creo que no van a garantizar que todas las personas, y me refiero sobre todo a las personas que más lo necesitan, que tengan pues las mínimas necesidades cubiertas, ¿no? No se va a garantizar, porque para eso se necesitaba más dinero. Y dinero hay, quiero insistir, yo siempre lo digo, dinero hay, lo que pasa es que está mal repartido. Y cuando decimos que la recaudación ha aumentado, pues eso nos muestra que parece, ¿no?, que estamos saliendo de la crisis. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa crisis ha afectado muy diferente a las personas. Y lo que estos datos macros, ¿no?, de que hay más dinero, se recauda más, pero luego eso no repercute en quien más necesita, porque ahí tendríamos que hablar de los gastos y se necesitaría gastar más en servicios sociales, en protección social, y ahí es donde discrepamos. ¿Cuándo usted ve la opinión del Partido Socialista? Bueno, yo creo que hay que ver de dónde partimos, ¿no? Partimos de una retirada de presupuestos en un determinado momento porque hubo partidos que no estaban dispuestos a aprobar unos presupuestos concretos presentados, ¿no? Y por lo tanto, bueno, el gobierno ha tenido que recurrir a esa fórmula de aprobar 3 decretos ley o mediante decretos ley aprobar partidas que son
que considera que son más urgentes de aprobar, porque tienen una finalidad que tiene mucho que ver con colectivos que están sufriendo o que han venido sufriendo claramente la crisis en los malos años. Por lo tanto, a mí me parece que lo que se ha aprobado es muy importante, muy importante. No sé si es suficiente, probablemente no será suficiente porque nada es suficiente. En los tiempos en los que vivimos, yo creo que nada es suficiente. Se podía haber puesto más, bueno, esa es la cosa igual. Bien, yo pienso que nada es suficiente teniendo en cuenta que hay ricos y hay pobres. Entonces, como hay ricos y pobres, mientras existan ricos y pobres, nada es suficiente en cuanto a la redistribución de los presupuestos, ¿no? Pero, en todo caso, creo que se han hecho esfuerzos importantes y que algunos de los datos, que sean la subida de los funcionarios, la subida de la RGI, no sé, las aportaciones a los colegios concertados, en las concertaciones de los colegios y tal, creo que ha sido muy importante, y que el recurrir a decretos, que no me parece a mí lo más razonable, pero en todo caso sí dice claramente que el gobierno se compromete con esas necesidades tan perentorias. Si no ha habido un presupuesto formal, pues que cada uno se aplique sus responsabilidades, saber por qué no hay un presupuesto formal y por qué ha habido que recurrir a estos decretos. Enerich. Bueno, yo creo que estaría bien que empezásemos por el principio, ¿no? Y es que en Parlamento Vasco el Gobierno se ha visto en un momento en el que no tenía mayoría y no se podía sostener un presupuesto. Y entonces, ante eso, lanza su ley ómnibus, ¿no?, que yo le llamaría el caballo de Troya, para poder sacar adelante otras iniciativas que habían quedado en el tintero y sobre las que tenemos mucho que decir. Porque es cierto que está muy bien lo que se ha aprobado hoy, puede estarlo muy bien, pero no estamos contando todo. No estamos contando, por ejemplo, que cuando sale ahora la aprobación de este proyecto de ley de RGI, lo que hemos hecho sí que es cierto que es quitar lo que el gobierno de Patxi López supuso con el recorte del 7% en su día, pero también que en 2012 se aprobó el que la RGI no estuviera sujeta al SMI. Y esto es un problema, porque justo pasa en el momento en el que Salario mínimo interprofesional. el salario mínimo interprofesional aumenta. ¿Y esto qué hace? Que sí, que van a aumentar un 3,5% los perceptores, lo que están recibiendo ahora, pero es que están perdiendo un 28%. Es decir, si esto siguiese unido, si la RGI se calculase conforme al SMI, recibirían un 28% más de lo que van a recibir. Entonces, esto es lo que también tenemos que contar. Tenemos que contar también que cuando hablamos de la subida del salario de los funcionarios, lo que no están contando es que de fondo lo que han metido también dentro de la aprobación de esa ley es la subida de los salarios del Lehendakari, de los altos cargos. Eso ha entrado ahí también, pues eso, como caballo de Troya. Sí, y a eso, los representantes políticos también eso es. Es decir, les beneficia, iba a decir les afecta, pero bueno, beneficia esta subida salarial. Eso es, o sea, no es solo a los funcionarios, que sobre esto evidentemente estamos de acuerdo, porque llevan, ¿no?, con una pérdida de poder adquisitivo ya de años atrás. Entonces, lo que sería importante es que empecemos a contar todo, y cuando hablabas del tema de la recaudación, es evidente que sí se ha recaudado más, pero que se podía haber recaudado mejor, porque el sistema fiscal que tenemos es totalmente injusto y tenemos que tener en cuenta de que es el sistema que nos dotamos para poder hacer efectiva la redistribución de la riqueza, es decir, que aquellos que tienen más, eso pueda ir llegando a la gente que tiene menos y podamos generar un sistema de protección acorde a las necesidades de la gente, que la gente, o sea, podamos hacer un sistema que permita que la gente realmente deje de ser pobre, porque el que tenemos no lo ha conseguido. Muchas preguntas encima de la mesa, pero escuchamos primero al Partido Popular. Ha habido aquí calificativos de beneficioso, insuficiente, por parte, no sé, si añadiría alguno o comparte alguno de estos. Pues yo creo que primero habría que hacer una labor de poner en el calendario qué es lo que pasa y cómo están sucediendo los hechos, ¿no? Y el primer dato importante es que el gobierno vasco no tiene mayoría para aprobar nada. Pero sin embargo, habéis facilitado entre todos.
No, vamos a ver. su aprobación. Lo que es evidente es que no tienen mayoría, que lo que quieran aprobar necesitan apoyos del resto de grupos o de alguno del resto de los grupos, pero en cualquiera de los casos, previo al apoyo del resto de grupos, la responsabilidad de aprobar el presupuesto reside en el equipo de gobierno, que es el que no ha conseguido alcanzar ningún acuerdo con los grupos. Y dado que no conseguía alcanzar ningún acuerdo con los grupos y le dio vértigo pactar solo con Bildu, decidió trocear las medidas que se han aprobado hoy. Y las ha troceado para que se votaran por separado y poder sacarlas adelante. Y no solo ha conseguido trocear las medidas, los decretos y las leyes, sino que es que ha troceado los votos a límites insospechados, porque hoy ha conseguido algo que nunca se da, ¿no? Ha conseguido votos a favor, votos en contra, abstenciones y personas que no han participado. Entonces, esto que no se da nunca, porque todos sabemos que hay tantos asistentes, votos a favor, en contra y abstenciones, esto hoy hemos llegado a un punto insospechado en el cual se ha troceado. Pero ahí también reconoces una cierta inteligencia a la hora de plantearlo así y poder sacarlo adelante, porque antes era lo de lectura única y o me votáis ha sido los lectura tres única, bueno, sí, pero en lugar de junto, por separado, vamos. Yo no le veo la inteligencia, ¿no? Porque realmente nos hemos enfrentado hoy a que se ha aprobado con la ausencia de votos de Bildu, pues unas medidas en el caso de la renta de garantía de ingresos en las cuales, pues claro, tenemos el doble de personas que perciben renta de garantía de ingresos en el País Vasco, cuando tenemos una cuarta parte de la población de Madrid y tenemos el doble de personas que perciben esa garantía de ingresos que Madrid. O tenemos el doble de personas que en Andalucía, cuando tenemos una tercera parte de los habitantes de Andalucía, de población. Entonces hemos aprobado unas medidas que están desmesuradas, en el caso de la renta de garantía de ingresos, y claro, ¿a costa de qué? A costa de que cada día somos menos aportando dinero, y cada día se recauda más, como hemos visto en el caso de Vizcaya, ¿no? Como podemos ver, se recauda más dinero de menos personas. O sea, por lo tanto, los pocos que pagamos cada vez más. Pagamos cada vez más. Entonces, aquí es donde estamos todos viendo cuáles son las consecuencias de que un gobierno no consiga sacar adelante los presupuestos como él cree o como él debe. Y además, no solo esto, sino que la negociación de los presupuestos debe ser, aquí están los presupuestos y partimos de estas medidas. Y cuando los demás hemos querido ir a negociar, o hemos querido ver qué posibilidades había de sacar unos datos adelante, lo que se ha venido a decir hace poco más o menos de yo te doy el 3, tú quieres el 7, lo dejamos en el 5 y nos vamos para casa. Y eso no es así, ¿no? Las medidas económicas deben ser ajustadas a la recaudación, ajustadas al número de personas que cotizan y ajustado al número a lo que esas personas están aportando. Y creo que en este caso no ha habido seriedad por parte del Partido Nacionalista Vasco en esta negociación, tal y como ha quedado claro, ¿no? Que además la han sacado adelante con el no voto del Grupo Bildu, lo cual a ellos les daba, creo que les ha dado bastante pánico, y al final se han entregado a sus brazos. El no voto no influye, ¿eh? No sé cómo puedes decir, o sea, el no voto... Todos sabemos que todo vale, todos sabemos que todo vale. Aunque no vale en cuanto... una abstención. No, porque la abstención favorecía. La abstención del PP y la abstención de Podemos ha favorecido que saliese. Partido Popular, lo que ha hecho los que han tenido miedo han sido ellos. No sé si han es tenido una cuestión miedo. de el miedo. Partido Popular no ha votado en Cada contra. uno decidirá por qué. Lo que Ha quiero votado en decir es contra que... y no ha no votado, desde luego. Pero Ha asumido no- su responsabilidad de votar en contra de aquello que no está adecuado y nosotros a nuestra forma de pensar. Claro, y nosotros Sí, también es- estábamos en contra. Pero el Partido y- Nacionalista Vasco ha aceptado este juego, ¿no? Es el que ha querido aceptar. Pero si es este un juego. problema de responsabilidad, solamente ha habido responsables los que han votado a favor. Los demás son responsables, algunos de haber pegado la escapada y otros de no haber votado a favor. Como en Madrid, es decir, esto es. es Efectivamente, decir, tú lo has dicho. es eso. decir, que Igual si- que en Madrid con el presidente Yo sí Sánchez. quería, a ver, poner un poquito, perdona, yo Sí. soy interrumpido. No. Perdona. No, yo sí, a ver, desde el señor Isasi del PP nos dice que no ha habido seriedad ni responsabilidad. Yo lo que creo que ha habido es seriedad absoluta y responsabilidad más. No hay que olvidar, como decían antes otros compañeros, que venimos de una negociación fallida de presupuestos. El equipo de gobierno del PNV y PSOE presenta unos presupuestos, los más expansivos, y con una gran cantidad de recursos para el gasto social, que hubiesen mejorado la calidad de vida de las vascas y de los vascos. Ha habido una negociación. Nosotros tendremos alguna responsabilidad, lógicamente la del gobierno, pero la oposición también tiene su responsabilidad como oposición. Y yo, desde luego, creo que no ha habido voluntad de negociar. Unos lo manifestaron desde el primer momento y otros en el último minuto, pero no ha habido
voluntad. ¿Qué ocurre? Prórroga presupuestaria, necesariamente. Luego surgen una serie de necesidades que hay que acometer. Y desde el PNV y desde el PSOE, desde el equipo de gobierno, se plantea un instrumento legal, una ley de acompañamiento. Una ley de acompañamiento para, de algún modo, hacer frente a unas necesidades urgentes, unas necesidades que no tienen carácter político, que benefician el día a día de las personas. Incremento de las retribuciones a los funcionarios, dotación de presupuesto al Parlamento, incremento del 5% de las ayudas a conciliación. Por otra parte, el incremento de los gastos de personal de la educación concertada y los 10 millones de más a la Universidad del País Vasco. Y por tercero, los incrementos a los receptores de RGI, 3,5, y luego el 4,5 a los pensionistas. Medidas que benefician claramente la vida normal de los vascos y vascas que son beneficiarios. Sí. Y esa ley de medidas que se ha tachado de que era obstaculista, que era ilegal, que se ha metido mucho ruido con eso. Hay un informe jurídico que dice, del Parlamento, que dice que la ley de acompañamiento es un instrumento totalmente legal, amparado por el reglamento, y que se ha utilizado en este Parlamento otras veces. Sí, perdona que termine. Por lo tanto, vemos que había una cuestión más de forma que de fondo. Y se estaba haciendo mucho ruido con el fondo. Yo no sé por qué, no sé cuál es la causa, si se quería de algún modo que se visibilizara que el equipo de gobierno no está en mayoría, porque el fondo era muy interesante. ¿Y qué ha hecho el equipo de gobierno? A nosotros lo que nos interesaba era mejorar la calidad de la vida. Si una cuestión de forma va a limitar o va a obstaculizar, pues cambiamos, no tenemos ningún problema. Pero y presentamos hoy 3 se ha pedido, proyectos Miquel, de ley. hoy se para ha pedido, conseguirlo. en el caso Luego de Arantxa educación, y en el caso de educación se ha pedido, nosotros hemos pedido en nuestro primer turno que se separase en el tema de la concertada, que se distinguiese muy claramente cuáles eran el aumento, cuál era el aumento en el caso de los sueldos y que hubiera un compromiso del gobierno vasco para aumentar los gastos fijos, compromiso que no ha salido adelante, por lo que ha votado el Partido Popular en contra. Cuando nosotros hemos ido con medida concreta en ese caso, de decir, queremos esto, a nosotros nos ha dicho, pues eso no se va a hacer. Entonces, ¿Y os cuando parece no se va a mal lo que se ha hacer, aprobado? cuando no se va a hacer, nos parece deficiente. que se ha dado un paso, pero no Mal, nos no, ha parecido deficiente. suficiente, nos parece deficiente. Y en el caso de los funcionarios, esa subida, pues nos parece curioso que cuando todos los grupos aquí presentes, incluidos Bildu y Podemos, han aprobado ese aumento de funcionarios, en el primer artículo del primer Real Decreto a nivel nacional, en el Congreso de los Diputados en Madrid, pues hoy han votado en contra de ello, cuando nosotros hemos votado a favor, porque hemos sido consecuentes con lo que estaba aprobado en los presupuestos de Madrid. Pero claro, estas son las responsabilidades. A lo que al Partido Popular se puede tachar de muchas cosas, pero nunca de haber falseado que cuando se compromete a que se va a sacar una medida adelante, se saca esa medida adelante. Y cuando no, es no. Y ustedes lo que han hecho con el tema de la educación ha sido aprobar los sueldos, pero no comprometerse a mirar los gastos fijos. Y ahí existe un problema de fondo. Y ahí es donde ustedes no han querido aceptar el envite de vamos a trabajar para sacar esto adelante. Y lo mismo que ha pasado con los funcionarios. Pero ha salido adelante. Se ha salido Adelante, con bien. Al final ha De salido mala manera. las tres cuestiones. De mala manera. Arantxa. Sí, bueno, yo primero quería hablar un poco del tema de la negociación presupuestaria. Yo no acepto que se diga que no ha habido voluntad de negociar. Desde el principio, EH Bildu puso encima de la mesa 2 abstenciones y hemos hecho todo el esfuerzo y se ha estado intentando negociar para llegar a un acuerdo de presupuestos. Es verdad que el gobierno se movió, también se movió EH Bildu, pero no llegamos a un acuerdo. No llegamos a un acuerdo porque nos parecía insuficiente. Una parte de lo que se había llegado con EH Bildu está reflejado en la RGI, pero una parte. Y yo lo que creo es que el gobierno en estos momentos no ha actuado con seriedad y con responsabilidad. Seriedad y responsabilidad es traer unas medidas parciales, las que ha traído, pero también para negociar, para hablar por lo menos. Aquí ha sido o lo tomas o lo dejas. O sea, eso es lo que ha hecho el gobierno. Primero con 3 y luego una a una. Es verdad que es legal, si no hay ningún problema, es legal. Pero yo creo que no es una buena opción para realmente llegar a un consenso. Efectivamente, cada uno de los 3 partidos de la oposición tenemos posiciones diferentes. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Dice, lo troceo y a ver si así consigo que cada uno me vote a uno, que de una manera u otra pues lo ha conseguido. Y por eso EH Bildu ha dicho, no vamos a participar en la votación. No vamos a participar en la votación como crítica al fondo y a la forma, a las dos cosas. Al fondo también, porque hemos hablado de la RGI, nos parece insuficiente.
El tema de la universidad, se aumenta el dinero que se da a la universidad, pero es absolutamente insuficiente. Y si miramos a otros años es mucho menor, o sea, la financiación de la universidad ha ido bajando y entonces no se incrementa lo suficiente. Entonces, que es algo mejor, claro, todo es algo, pero es insuficiente. Y yo creo que ahí el gobierno no ha querido llegar a más cuestiones y podíamos pensar en otras cosas. Supongo que traerá más propuestas. Arantxa, pero la gente de la calle, los vizcaínos, por bajar un escalón, hubiéramos entendido una subida aún mayor de la RGI, que el 3,5% y el 4 y algo, pues en el caso de los pensionistas, quiero decir, que son medidas que mejoran, aquí se ha dicho, se mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Pero a lo mejor se mejora la calidad de vida de determinados ciudadanos. Te voy a decir una cosa, Yolanda. Mira, soy laboral, pero me va a afectar la subida de los funcionarios. ¿Por qué nadie dice que los funcionarios tienen mucho mejor sueldo que las personas que cobran la RGI? ¿Cuánto se va a gastar en la subida a los funcionarios y cuánto se va a gastar en la subida a la RGI? Eso, un 2,25 o sea, y un 3. Sí, pero en cantidad ¿cuánto es? Pues ya te digo yo, mucho más en los funcionarios. Ya, pero claro, hay otras ya te digo, y o sea, yo planteo aquí la postura ciudadana. Me va a beneficiar también a mí esa subida, pero quiero decir que es que hay cosas que no se hablan y parece que el problema es la subida de la RGI. Y mira, el subir un 4,5% quiere decir 700 euros, no sé, o sea, es muy poquito, mientras que a los funcionarios es bastante más. Pero bueno, yo no me voy a meter, creo que lo de los funcionarios está bien, porque se había perdido capacidad adquisitiva, eso está claro. Pero es que en la RGI yo no me centraría tanto, un tema es el 4,5%, el 3,5% y el 7%. Que es correcto, vamos. No, pero también yo creo que en la RGI también. Y el tema es que de la RGI hay que hablar mucho más. Que yo creo que tiene que ser un derecho individual, que tiene que estar en relación con el salario mínimo interprofesional. Y entonces luego diremos, si se ha incrementado no sé cuánto, bueno, no sé. Pero desde luego ya te aseguro yo que es mucho más dinero el que va a los funcionarios que el que va a la RGI. Ya sé que esto, para mucha gente, y bueno, el señor Isasi pues ya lo decía, no, es que esto, pues no, es que no estoy de acuerdo. Efectivamente, tenemos más gente que cobra la RGI porque aquí se ha hecho una apuesta porque realmente haya un sistema de protección social mejor que el de Madrid. Y ni siquiera lo hemos conseguido. Pero si está bajando el paro, lo que tampoco podemos hacer, si está bajando el paro y se dice que está bajando por el 9%, lo que tampoco podemos hacer es dedicar mayores esfuerzos. Está bajando el paro y estamos creando personas trabajadoras pobres. Así, o sea... Bueno, en un programa de estos hablaremos también del caso de Finlandia, del caso de Finlandia y de compararemos con otros países. Enerich, y luego Josu Montano. Sobre la actitud un poco que tiene el gobierno a la hora de negociar y cómo empezamos a confundir términos y introducimos el caballito blanco aquí como si fuéramos todos súper simpáticos, ¿no?, cuando nos sentamos. O sea, yo tengo la sensación de que tanto en Parlamento Vasco, pasan juntas incluso, ¿no?, y es que cuando uno tiene la mayoría, pues se sienta a negociar con esa cosa que tiene, ¿no?, de que lo puede todo, y entonces confunde términos y confunde informar con negociar. Y en este caso ha vuelto a pasar lo mismo, o sea, Parlamento Vasco, Gobierno, ha puesto encima de la mesa una ley, ¿no?, una proposición de ley en la que intentaba negociar 7 cuestiones, intentando camuflar otras pues bueno, con las que sabía que no estábamos de acuerdo, y entonces nosotros nos empezamos a plantear realmente cuál es el objetivo que tiene el Gobierno, si lo que quiere realmente es aprobar esa ley, ¿no?, o si lo que quiere es sacar las vergüenzas de la oposición y que no salga la ley porque quedamos todos en la oposición pareciendo que es que no queremos la subida de los funcionarios, no queremos la subida del 4,5 para las personas pensionistas, no queremos la subida del 3,5 a las personas que cobran la RGI. No, señores, no estamos hablando de eso, y precisamente por eso introdujimos una serie de medidas y decíamos, vale, pues ponemos una proposición de ley también, ¿no?, se mete en Parlamento Vasco para eliminar la subida del funcionariado, de condicionar la subida del funcionario a la subida de los cargos públicos, ¿no? Eso se debatirá en breve. También hemos introducido una medida, una proposición de ley también, en la que se intenta que la RGI de nuevo se vuelva a calcular conforme al salario mínimo interprofesional. Y ahí veremos entonces si ustedes están tan por los derechos de las personas y por el beneficio de todas, o si ahí vuelven a votar, se abstienen o votan en contra. Ahí veremos si realmente están ustedes por las necesidades de la gente. Y luego,
esto es, si la gente puede entender una subida del 28 o no, pues yo creo que todo depende de cuál sea el discurso que vendamos. Si vendemos el de pagar menos impuestos, ¿no? Y yo preguntaría, vale, pagamos menos impuestos, ¿y quién paga los servicios públicos? Cuando usted no tenga para pagarse el médico y resulta que es que le duelen ¿no? Le duele aquí, ¿no? Y no le pueden tratar porque no tiene dinero, es que cuando usted no pueda pagar la escuela a sus hijos, es que los impuestos que pagamos entre todos es para pagar servicios públicos de calidad y a ser posible que esos servicios públicos pues sean universales, garantes de derechos. Otro debate, la calidad de los servicios públicos. Es que aquí sí, esa es buena también. Sí, Josu, adelante. Pero es que en cualquier foro como este que tenemos aquí en estos momentos, en que hay dos personas, o vamos, unos que defienden al gobierno y otros que defienden a la oposición, se producen este tipo de situaciones que son imposibles de resolver. Es imposible de resolver, porque... Hombre, de todas maneras tenías que estar contentos si habéis sacado lo que queríais, porque con la abstención del PP y Podemos lo habéis conseguido. Sí, bueno, o sea que... Pero vamos a ver, a mí me gusta que se aprueben los presupuestos tal cual, presupuestos, claro, pues después de un debate serio, etcétera. A mí esa es la forma de funcionar de las instituciones, desde mi punto de vista. Ahora, cuando se utiliza en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, cuando se utilizan los presupuestos y el debate presupuestario, pues en plan pues muy populista, muy propagandista, sin tener claros ni siquiera los datos ni los costos que tienen las cosas que se piden y que se solicitan, pues ocurre lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos. Es imposible sacar un presupuesto en ninguna institución. No hay ninguna institución que saque un presupuesto porque el debate que se produce cuando se habla de los presupuestos está mucho más basado en la persecución de la posición electoral del día de mañana que en cualquier otra cosa. En estos momentos estamos ya, todo el mundo está pensando en que dentro de pocos meses hay unas elecciones. Y todo el mundo toma sus decisiones pensando en esas elecciones, principalmente pensando en esas elecciones. Todos los políticos. Todos. Pero en todo caso, ¿quién es el que se toma más en serio estar pensando en esas elecciones? Principalmente el que tiene como aspiración conquistar alguna cota de poder. Exactamente esos. Entonces, a mí me parece que es verdad, estos presupuestos, yo no sé si son los mejores que puede haber, son unos presupuestos que han avanzado bastante. Entonces, yo qué sé, incluso con matices, matizándolos, criticándolos, yo creo que desde luego son aprobables. Ahora, si alguien piensa que son tan malos que no se pueden aprobar, pues claro, pues tiene que no solamente no aprobarlo, sino además justificar su no aprobación. ¿Y cómo se justifica? Pues bueno, pues con estos discursos que son tan catastrofistas. Perdona, Josu, pero los presupuestos los retirasteis, o sea que no nos Sí, disteis ya lo opción sé, de no, votar que pero no. bueno, quiero claro, decir, es que se hicieron unas cosas... pero quiero decir que esto forma parte de los presupuestos. En realidad este debate... ¿Pero por qué se retiraron? Perdón. Porque no se... Perdona, Yolanda, no, pero es que hay un dato del que ha partido Josu que no es real, no está ajustado a la realidad. Que el Partido Socialista no haya conseguido aprobar sus presupuestos ni en Madrid ni en el País Vasco no quiere decir que los demás no los aprueben. Es decir, el año pasado lo último que hizo el gobierno del Partido Popular en Madrid fue aprobar sus presupuestos con los apoyos del Partido Nacionalista Vasco. El hecho es que los aumentos en los sueldos de funcionarios que se han aprobado vienen de ese acuerdo presupuestario. Es decir, aquí ha habido acuerdos presupuestarios, Claro que ha habido, y hemos conseguido duda sacarlos adelante con minorías. Lo que pasa es que igual la minoría que tiene el Partido Socialista y el Partido Socialista Vasco es tan grande que no les da el margen para entrar en el juego. Puede ser. Y puede ser, no, es que eso es lo que es. Porque los demás hemos conseguido sacar adelante esos presupuestos. Hemos conseguido una serie de aumentos en los gastos que apuntaban tanto a la renta de garantía de ingresos como a educación, como a los funcionarios y a las personas, a los pensionistas.
Eso se ha aprobado y estaba sacado adelante. O sea que aquí el que quiere... No, baja, el que quiere baja a negociar y ajusta, y esta es una aprobación, que todavía ustedes le van a poner un monumento, ustedes le van a poner un monumento al señor Montoro, porque claro, fue el que consiguió que estas medidas salieran adelante. El ejemplo no tiene nada que ver. Y por el otro, el ejemplo no tiene nada que ver. Estar diciendo, estar comparando en estos momentos el acuerdo del Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco en Madrid, con este tipo de acuerdos, no tiene nada que ver. Esto es lo que demuestra claramente dónde estaba la estabilidad y dónde no está la estabilidad, ¿verdad? Esto es así de claro, esto es claro y contundente. La estabilidad está con el Partido Popular, no está con el resto de grupos. Es evidente que no consiguen ajustar los ingresos que se están produciendo. Y con respecto, una última cosa, con respecto a los impuestos que me decía Enerich, que claro, que es que ustedes los recortes y tal, mire, en los impuestos está habiendo menos personas cotizando y se está ingresando más dinero en las arcas, lo cual quiere decir, viene determinado, porque en un momento de crisis se decidió que si se estaba ahorrando 50, se dejaba ahorrando 50 euros, por ejemplo, por poner un ejemplo, al mes, y cuando la cosa mejoró, en lugar de decir dejamos en 50 para que todo el mundo tenga un poco más de solvencia en el bolsillo, alguien dijo, no, como esto va mejorando, vamos a subirlo a 60. Y a costa del esfuerzo de los demás y de las costillas de los demás, es de donde se está produciendo ese, por así decirlo, sobre recaudación. Y nosotros creemos que ahí debiera de dejarse quizás un poco más de manga ancha. ¿Y quiénes porque son los? se puede ajustar. O sea, y los demás son los que manga podéis ancha para pagar. que el ciudadano tenga dinero en el empresas, bolsillo, manga para que el ancha ciudadano ¿para quién? tenga el dinero en el bolsillo y el ciudadano también pueda disfrutar de que cuando se le pide un esfuerzo, al final se le puede revertir ese esfuerzo que ha tenido durante unos años. Y se puede ajustar los gastos y lo que cuestan los servicios públicos al dinero que se ingresa. Pero eso también es la labor del equipo de gobierno. Sí, pero que claro que tampoco sí. Y que el sistema que tenemos fiscal también sea, y de recaudación, sea mucho más justo. Claro. Bueno, Lo que pues no eso se puede ser, buscar, pero eso hay que buscarlo. No, pero sigamos Pero yo asfixiando por eso me estaba a las refiriendo a pequeñas y a eso. las medianas empresas. Yo no me refería a pequeñas y Sí, medianas. sí. Ahora mismo se está destruyendo empleo privado, se está destruyendo empleo privado, pero nadie lo dice, ¿no? Esto nadie lo dice, se destruye empleo privado, las personas que están... empleo privado. Bueno, Vamos a ver, mira. Empleo, ¿o no? Mira, El Partido Nacionalista Vasco lo está este destruyendo. gobierno en Parlamento Claro. Vasco, y en Juntas Generales, si en algo está invirtiendo es en aumentar el negocio privado. O sea, estos presupuestos han aumentado un No lo montón, suficiente. en un No lo porcentaje suficiente. del 30 y pico %, han aumentado las privatizaciones de servicios. Es más, sobre todo Pero eso en no servicios, es aumentar el empleo No, privado. por alusiones, Sí, en yo- servicios yo- de acción yo- social. yo creo que les puedes... Perdón. Es decir, beneficios a la empresa privada a costa del bolsillo de los contribuyentes vizcaínos. Yo la verdad que les dejaría un debate paralelo para ver si se ponen de acuerdo si destruimos empleo privado o creamos empleo privado, claro. porque, Otro porque tema. es verlo de día o de noche, no sé. Yo sí quería hacer unas matizaciones Hombre, respecto a lo que ha PP, ocurrido, Podemos, lo que ha ocurrido hoy a la tenemos mañana. poco que ver A también, nosotros ¿eh? nos importa el resultado, y el resultado es que se han aprobado 3 proyectos de ley que benefician a 150.000 familias. Se hizo una reforma fiscal que ha dado resultados. Consecuencia, mayores ingresos. Y esos ingresos se quieren repartir, que se beneficien al mayor número de personas, y hoy se han tratado unas materias y los beneficias. ¿Qué era mal, que se ha hecho mal con 3 proyectos de ley? Con uno también les parecía mal. Por lo tanto, a nosotros lo que nos importa no nos importa la forma, sino el fondo. Hablaba también la representante de Podemos que no se ha dado opción a negociar. La opción Lectura única. La opción Vaya, ahí no negocia nadie, ¿eh? es que un proyecto de ley no se negocia. Lo que se negocia son los presupuestos, y tuvieron su momento para negociar, porque eso es un instrumento que se negocia. Y ustedes desde el minuto cero no quisieron negociar, no quisieron No ni es sentarse verdad. y hablar seriamente No es de verdad, las. se Y pusieron ese era el 15 momento. medidas Y ese encima de la mesa, era el 15, momento. ni una más ni una menos. Ese era el momento Ustedes de ni siquiera negociar. Al valoraron los inicio datos del que se les planteamiento pusieron del encima de la presupuesto. mesa. Perdone, No señora es Madariaga, verdad. pero estoy Sí, no hablando es yo. Pero verdad, estoy Magal. hablando yo. Déjale, por favor, Eneric. Sí, Y yo creo disculpa. que negociar cuando se preparan los presupuestos. Ese era el momento. Y en ese momento ya se vio quién tenía capacidad y voluntad de negociar y quién no. Pero bueno, también, igual que digo eso, digo que nos ha sorprendido satisfactoriamente la postura que ha tomado Podemos a la hora de votar y de propiciar la aprobación de estos proyectos ley.
También quería comentar que ha sido una situación que yo creo que ha descolocado o ha puesto un poco nervioso a EH Bildu, porque hoy las declaraciones del portavoz de EH Bildu en el Parlamento, pues de alguna manera evidenciaban esa situación, y también nos ha llamado la atención que hayan abandonado la sala, que estaban en su perfecto derecho, pero yo creo que cuando sabían que se iban a aprobar los proyectos ley. No, a ver, nerviosos ninguno. O sea, yo creo, primero quería responder un poco a Josu, que dice que se hacen propuestas populistas y tal. No sé si conoces este documento, que es el documento que presentó EH Bildu para las negociaciones, en las cuales se iba desarrollando punto por punto. Eran 420 millones y qué puntos iban para pensiones, qué punto iba para la creación de empleo, qué punto contra la brecha salarial. O sea, está todo detalladísimo, ¿eh? De aquí se fueron acercando cuestiones, no voy a negarlo, claro que sí, ya he dicho. Y parte de lo que se ha aprobado de la RGI viene, porque lo que se ha aprobado hoy de la RGI no era lo original que venía en los presupuestos, sino que se ha acercado. Con Bildu igual hasta se podía haber llegado con EH Bildu un poquito más, y al final no fue posible. Pues no fue posible por las dos partes. Sí. No creo ni porque hay elecciones ni nada. Pues llegó un momento en el que el gobierno dijo que hasta aquí, y desde luego, y EH Bildu dijo, pues no nos parece suficiente. Entonces yo creo que en estos momentos, ¿qué es lo que yo creo que había que haber hecho como gobierno? Porque decís, no, es que es legal, ya te he dicho, es legal. Y la lectura única también es legal. Pero antes de llegar a una lectura única, hay muchas cosas que hacer. O sea, tú puedes hablar con la oposición, decirle, estamos pensando esta propuesta, esta otra propuesta, porque nosotros también hemos presentado como EH Bildu proyectos de ley con todas las medidas que vienen pero aquí. Si eran de mínimos, si ya venían algunos ya, pero eran leyes anteriores. Ya, pero es decir, pero bueno, yo creo que de mínimos se podía haber llegado a más mínimos, que hay por eso por lo que criticamos a Podemos que dijese que ya iba a aprobar, porque efectivamente ha salido por ellos, precisamente un día en el que los partidos que están en el gobierno con el PP, o sea, echan para atrás una iniciativa legislativa popular que precisamente iba a aumentar este sistema de protección social. Entonces, eso no nos parece bien, pero yo cuando hablamos de que hay que posibilitar, negociar, con una lectura única se puede, antes, no en el momento, pero tú antes de llegar a presentar, y además como ha sido todo, ¿no? Primero 3, luego, o sea, primero 1, luego 3, y no ha habido ninguna voluntad, no ha habido ninguna reunión para hablar de ver esto así, porque podía haber... ¿Os ha sorprendido la votación? ¿Pensabais que no se No, iba a estaba aprobar? todo claro. O sea, ya veíais antes de la votación que salían los tres Podemos temas. había dicho la postura que de se iba a Bildu estaba estirar. claro que salían adelante las tres medidas, era suficiente. Ha sido Bildu aprobando las tres medidas. Si Bildu claro, no influye, pero oye... ¿Cómo claro, no mira, estando? ¿cómo, Pues Jesús, haberos cómo que no quedado estando? a decir que sí, que no a cada una de las medidas. Podíamos haber dicho o que sí, que no, y el resultado hubiese sido el mismo, no porque hubiese sido el bastan mismo. dos abstenciones Bildu para tenía que que haber salga. votado No, a La culpa perdona. la han tenido el Partido O sea, el Popular Partido- y Podemos. Claro, son los que han Sí. sacado adelante las propuestas, Claro, porque... no podemos He sido hablar- yo que no estaba en Arantxa, Vitoria, no pero podemos bueno, hablar de ha sido culpa. igual. O sea, de No, lo de que, culpa de lo que no, podemos pero de que hablar habéis es hecho de... eso, o sea, sí, pero habéis y se ha sacado, hecho ¿quién ha eso? sacado los Sí, aires? Es que pero no, espera un poco, eso que quiero vale, contestarle a vale. Jesús. Te dejo, pero porque que diga la palabra para que es después. por EH Bildu, Después de pero Josu. si daba lo mismo lo que hiciese EH Bildu. Si realmente ya Podemos había dicho que se iba a abstener y con eso ya salía, porque la mayoría, la aritmética parlamentaria está así. Es lo mismo que en la negociación presupuestaria, EH Bildu puso encima de la mesa 2 abstenciones. Eran las únicas que eran necesarias. Entonces, no me digas, o sea, o todos decíamos que no, en el momento que dice Podemos que va a la RGI que sí y a los funcionarios que sí, y esas 2 salían. Y lo que era previsible es que el PP Pero, iba a ¿Y votar por qué en la no se ha concertada. quedado Bildu a votar que Entonces, sí a los funcionarios Josu, como Podemos, pues, que lo han pero votado en Josu, Madrid no, que pues sí? porque ¿Por qué no os nosotros habéis quedado a hemos votar que decidido sí? que como protesta ante... porque no os gusta votar que sí en Madrid y votar lo mismo lo aquí. que no nos gusta es... Hay que ser Peleón, incongruente. Lo que no nos gusta, Estáis siendo incongruentes, lo que no, no nos es gusta es, incongruencia. si todo el mundo sabe que nosotros estábamos a favor, lo que no nos gusta es dar por bueno un método que creemos que es absolutamente erróneo. Y esa ha sido nuestra forma de protestar. Teníamos diferencias con el fondo y con la forma. Y ha sido la mejor forma que hemos visto de manifestarlo. Le voy a dar el turno a Josu, pero además los vizcaínos somos los que más aportamos al fondo común, al fondo dentro de Euskadi. Los que más vamos a gastar en funcionarios y en RGI, y entiendo que en centros concertados también. Todo este dinero, y por eso le iba a dar la palabra a Josu, va a impedir que planes de actuación como los previstos en Carterri
o en Meatzaldea se lleven adelante, porque No sé, para todo no va a haber dinero. No sé por qué no. Yo pienso que eso estará suficientemente calculado como Porque para no hay que... dinero para inversiones. Ya, pero vamos a ver, pero habrá más dinero o menos dinero, pero en base a necesidades perentorias que pueda haber en otro sitio. A mí me parece muy bien que en Enkarterri se haya hecho un plan especial y que esa serie de actividades o de obras o de lo que haga falta en Enkarterri, pues claro, lo tiene que pagar alguien. ¿Y quién lo va a pagar? Pues el gobierno vasco, ¿no? Pero no vienen Principalmente. Trabaja con presupuestos prorrogados, Sí, con lo cual... principalmente. Claro, sin duda, el que sean presupuestos prorrogados es un problema. Y ese es un problema que lo tendrán que, en encartaciones, lo tendremos que sufrir, pues todos. Como hay un presupuesto prorrogado, pues no se pueden hacer determinadas cosas. Bueno, entonces, cada uno en encartaciones sacará conclusiones. ¿Por qué los presupuestos son prorrogados? ¿Por qué no se puede desarrollar aquel programa que se hizo? Porque claro, sobre una mesa se aprueba todo. Sobre una mesa se aprueba todo. Se cogen los papeles, donde había un 8 se pone un 9 o se pone un 7. Y ya está. Pero luego, a la hora de la verdad, la política y los debates presupuestarios tenían que ser mucho más serios de lo que son. Principalmente porque las consecuencias que conllevan después son unas consecuencias que le afectan mucho, muy sensiblemente a los ciudadanos. Y creo que por eso precisamente hay unos partidos o hay comportamientos que son más asumibles que otros. Yo creo que caben muchos presupuestos, pero cuando el equipo de gobierno presenta un presupuesto se puede trabajar sobre ese presupuesto, pero no con ánimo destructivo. Y yo en el 90% de las oportunidades yo veo que de lo que se trata es de sacar partido de esos debates. Y no se plantean, en muchos casos, no se plantean, desde luego, no se plantean cosas que tengan justificación. Y por eso digo, a mí lo que pasa con lo que va a pasar con el plan de encartaciones, pues hombre, me cabrea un poquito, pues porque yo soy de encartaciones. Sí, pero bueno, pero lo saben, pero en encartaciones hay... Pero quien dice eso, o sea, se han propuesto la aprobación de 3 proyectos leyes que han salido adelante con estos temas para colectivos muy determinados. Sí, claro, bien. Pero esto no quiere decir que no vayan a salir otros Claro, más. luego puede salir más cosas. Pues Queda todo el ejercicio. Alguien ha estamos sacado en adelante el febrero. tema de los servicios públicos y de la sanidad, vale. Pero mira, los trabajadores de la sanidad van a mejorar sus condiciones laborales. Sí. Pero sigue haciendo falta gente, Sí, pero mira, trabajadores para una sanidad adecuada. Pero Una caben- cosa no quita la otra. Caben muchas posibilidades. Hace muy poquito en Madrid se aprobaron 20 y tantos decretos leyes que suponían mejoras. O sea, ahora con Pedro Sánchez. Sí, ha sido con Pedro Sánchez, pero yo no lo digo con ese ánimo, lo digo nada más con el ánimo de decir, había muchas dificultades para sacar aquello en una votación global y entonces automáticamente se presentan aquellos decretos y esos decretos han sido aprobados. 20 y tantos. Solamente de todos los presentados me parece que hubo uno que no salió, me parece. Entonces, claro, yo a lo que voy es que vamos a ver si, y lo bueno sería que convirtiéramos la política en algo útil. Sí, Porque ahora pienso, probablemente por culpa de todos, porque aquí no se trata, yo no le voy a echar la culpa a nadie quitándome la mía. Por culpa de todos, la política no está siendo suficientemente útil. Yo creo que eso, O sea, que eso es muy importante. Eso tiene su parcialidad, Josu. Bien, porque tendrá su quizás parcialidad. tú y el Partido Socialista Vasco habéis venido gobernando a lo largo de 40 años. Tendrá su aquí, parcialidad. Y vemos todos que Jesús, no hay no estoy inversión hablando- en empleo, no hay Jesús, inversión en, Jesús, no en estoy la naval, hablando, no hay inversión en una serie de Jesús, sitios que no estoy que hablando no en estamos ningún viendo. momento, no estoy hablando en ningún momento de partidas, Yo sí, de líneas de yo sí, Yo ¿por qué estoy no vamos a hablando- hablar de partidas? No, Pero por ¿por qué una siempre hay razón que hablar muy- de lo que tú dices por y una no razón hablamos muy- no, de lo que no, importa al ciudadano, no, que es no, donde están las no, yo partidas no que le digo- revierten yo a él, no el se habla, servicio? no se Claro, habla es que no es- se habla de lo que yo digo, se habla sencillamente de lo que cada uno quiere cuando habla. Y yo en estos momentos, lo único que he dicho es que en estos momentos
el debate político está Sí. muy tergiversado. Hombre, Tiene claro, muy- cuando uno tiene 83 diputados y Tiene- tiene mayoría, está tiene- todo tergiversado. Bueno, En el Tiene- Y aquí. por Sí. volver a Tiene bastante- tiene bastante poca- vamos por tiene ir bastante poca, al meollo. tiene bastante poca calidad. Josu. Tiene bastante poca calidad. Cuando termine yo... Pero Dios, me ha dado la palabra. bueno. Sí, sí, le da la palabra a Sí, Emerich, palabra. y Pero, luego pero es a que Miquel. para podérsela dar a ella, primero me la tienes que quitar a mí. Claro. Y llegados a este punto... Y esto con no sé, 83 no sé diputados. qué clase hacer. Pues O fíjate sea tú, que- menos mal que no tiene No, más. no hacer mucha maldad. Adelante, Emerich, Arantxa comentaba, ¿no?, que la actuación de hoy, pues, por parte de H. Bildu tenía que ver con hacer una protesta, que podemos compartir, porque desde el principio nosotras lo que venimos a decir es que especialmente la subida de la RGI es un sinsentido, es un intentar lavar la cara al gobierno, y eso es verdad, pero nosotras hemos preferido presentar como protesta una proposición de ley que viene a dar la vuelta a ese recorte y garantizar de alguna manera que por lo pero esa mínimamente propuesta ya la había una tenemos nosotras subida, también puesta, había una pero- subida del 3,5. o sea, mejor esto que nada. Y veremos luego, vemos el jueves de la semana que viene, vemos a ver cómo votan PNV y PSOE a la retirada del recorte y a volver a unir RGI con SMI. Pero en una cuestión que decías de si hay dinero o no hay dinero, no podemos plantear, da la sensación un poco de que decimos, si estamos sufragando el gasto para la gente, para la RGI, parece que no queda dinero para otras cosas, ¿no? Y entonces ponemos en el debate en contraposición la lucha entre los pobres, ¿no? Es decir, No, como no. yo no tengo trabajo, pues resulta que me parece mal que el otro pueda cobrar una RGI que le ayuda a llegar a final de mes dignamente. Y esto no es lo que tenemos que poner encima de la mesa. En el debate lo que tiene que estar es que la gente que tiene dificultades, este sistema tiene que protegerlo, y además al mismo tiempo tenemos que generar empleo de calidad, ¿no? Pero es que parece que va una, o sea, que si se da una cosa no se puede dar la otra, y eso no es verdad. Igual tenemos que empezar a pensar cuáles son las prioridades que defendemos cada uno. Si las prioridades son, pues no sé, seguir haciendo infraestructuras que cuestan un montón de pasta, o cuáles son las prioridades de cada Ahí uno sí que de nos nosotros. pondríais de acuerdo entre vosotros, me parece. Claro. Adelante, Miquel. No, yo únicamente quería aclarar, cuando he hecho la pregunta, ¿qué ocurre con el plan de encartaciones? Yo lo único Sí, pues que quiero poner un ejemplo, Sí, no, el plan de encartaciones, como puede ser cualquier eso otro es. proyecto. El tema de la sanidad que se sí, acabó que ahí. conlleve un gasto. Estamos en febrero, al inicio de un ejercicio económico que, bien, es verdad que tiene un presupuesto prorrogado. Y si se han tramitado, si se han presentado estos 3 proyectos de ley, es porque se consideraban que eran urgentes y que era necesario activarlas ya por la sustancia que tenían y por los beneficiarios. Esto no quiere decir que a lo largo de todo el ejercicio no se vayan a presentar más proyectos de ley o se utilicen otros instrumentos para poder acometer proyectos que están en mente y que están en cartera. O sea, no hay un interés electoral por detrás. ¿Qué? No, para nada, no. Esto es para No, fomentar yo- también el no, debate. No, yo quería, yo por una parte quería, o espero... No o sea, íbamos a que- estar parados todo el año, haya elecciones o no, nos quedamos cruzados de brazos y decimos, como hay elecciones, no hacemos nada. Bueno, No, yo- no, no, Somos, lo que- hemos sido Yo serios con iba, este Hay que ir a yo iba a eso, negociar, o sea, sí, a mí hombre, me hay que ir a parece que... negociar. Vamos, Yo hay que ir a espero que en el negociar. siguiente... Hemos Vamos a negociado, aprobar intentar A ver, negociar, sabéis, no. todo y más. Perdón, Arantxa. Digo que yo espero que en el siguiente debate que tengamos, ¿no? Pues no volvamos a decir que es que el problema es que no hay presupuestos, porque me gustaría recordar que el señor Urkullu en su día cuando dijo que la prórroga presupuestaria no era un problema. O sea, quiero decir, ha habido un intento de negociación, creo que todo el mundo pensamos que hubiese sido mejor llegar a un acuerdo, pero no se ha podido llegar a un acuerdo. Y esa fase yo creo que está ya pasada. Porque a veces, hoy cuando estoy oyendo aquí algunas intervenciones, me parece que todo lo que está pasando ahora parece que es como la venganza de porque no habéis aprobado los presupuestos, y yo creo que ya hay que dejar esa historia, ¿no? Hubo una etapa, no se llegó. A partir de ahora no tenemos presupuestos, pero eso no quiere decir ni que no se va a poder hacer lo de Encarterri, ni que ahora resulta que va a haber menos sanidad, o que, bueno, no. O sea, es una situación diferente, pero hay instrumentos para que realmente, teniendo en cuenta además que hay una recaudación mayor, para que realmente se pueda haber más inversiones sociales. Y esa posibilidad existe. Yo lo que espero es que por parte de los partidos que estáis en el gobierno haya un cambio de actitud y que realmente se intente que esos
esas medidas que se vayan a llevar se lleguen con un consenso, que se intente. Yo creo que es difícil y lo vemos aquí, que hay diferentes posturas, pero desde luego sí que puede haber acercamientos en determinados puntos, pero para eso tiene que haber un diálogo, o sea, un diálogo, una negociación, no sé. Claro que no vamos a cambiar ahora todas las propuestas que hay, pero yo creo, o sea, pues que hay cosas que todos compartimos, como el tema del plan Enkarterri, el plan de regeneración de la margen izquierda. Bueno, ahí tenemos el debate de la RGI, el debate de la RGI lo vamos a tener que dar, pues vamos a intentar llegar al máximo consenso, que es difícil también, porque va a ser como los presupuestos, porque claro, dice Neritz que bueno, que ya hay una propuesta, pero es que ya hemos visto lo que han dicho a la ILP, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay por qué cejar, por lo menos desde H. Bildu, seguimos empeñadas en que todas las medidas que teníamos aquí las vamos a seguir planteando. Y había, por ejemplo, un acuerdo en el tema presupuestario, que era todo el tema de medidas de fomento del empleo y contra la brecha salarial. Pues en todo eso hay que hacer cosas, y yo creo que tiene que haber un cambio desde el Gobierno, reconocer que se está en minoría e intentar llegar a acuerdos. Y reorganización del ANVIDE, por ejemplo. Por supuesto, también. Que no funciona muy bien. No. Uy, se me ha escapado. No, quizás ahondando en eso, ¿no? Antes ha dicho Miquel que no importaban tanto las formas como que importaba más el fondo, ¿no? Qué era lo que se había aprobado, que las formas, si era lectura única o no, quedaba lo mismo, que tal y que cual. Yo creo que importan las formas, importan el fondo, importan los dos. Importa que alguien tenga la humildad de decir: yo estoy en minoría y necesito buscar un acuerdo contigo, e ir con esa idea a una mesa de negociación, que ir a la mesa de negociación diciendo: mira, vamos a buscar un punto intermedio y aquí nos encontramos. Pues quizás haya que buscar un punto intermedio, pero después de que alguien venga con la humildad de decir: necesitamos un acuerdo. Y yo creo que el equipo de gobierno sabe perfectamente con quién puede ir en un viaje y con quién no puede ir en otros viajes. Con quién puede alcanzar acuerdos en un momento determinado y con quién no puede alcanzar acuerdos en otra serie de políticas. Y esto, pues parece que con si uno lo tiene, si uno lo tiene muy claro, bueno, el Partido Popular va a apoyar todo aquello que esté aprobado y que esté pactado. Nosotros no tenemos ninguna pena en decirlo, que lo que estaba aprobado en los presupuestos del año pasado a nivel nacional, claro, que tenía a nivel nacional. A mí, en lugar de parecer muy bonito, me empieza a parecer preocupante pensar más en quién quiere formar parte del gobierno y ser la pareja de baile del PNV, que no en hacer medidas y propuestas encima de la mesa para mejorar la vida de la gente. Pero bueno. No, pero bueno, pero aquí ha habido medidas de las que se han aprobado y de las que están encima de la mesa hoy, que sí que venían de acuerdos previos, que nosotros hemos votado que sí, y ha habido otros en los que hemos dicho que ese viaje no es nuestro viaje. Y nosotros no entendemos que, por ejemplo, cuando caen el número de personas que perciben la renta de garantía de ingresos, alguien dispare esa partida presupuestaria, porque no lo comprendemos. Cuando baja el número de preceptores, me puedes decir: en lugar de subir un 10 lo voy a subir un 3, vale, pues igual sí, pero hay que buscar cómo se ajustan esas cantidades y hay que ver cómo se hace. Pero lo que no puede ser es que como yo tengo el gobierno vas a aprobarme este dato, y no, hay que buscar en dónde nos encontramos. Pero es que alguien piensa que todo esto que dices de que hay que buscar y todo esto no se está buscando en los sitios donde hay que buscarlo. No lo parece. No lo parece, no. Sí lo parece. Visto cómo habéis sacado el presupuesto a nivel nacional, es evidente que no. Hay un gobierno vasco, hay unos gobiernos forales, hay incluso ayuntamientos. Quienes están ahí hay que partir de la base que son personas responsables, que se pueden equivocar e incluso pueden tomar decisiones, pues no sé, muy arbitrarias y lo que se quiera. Pero normalmente eso ocurre. O sea, no podemos trasladarle a los ciudadanos, nosotros, que tenemos el papel tan importante de intentar sacarles adelante las cosas para que vivan un poquitín mejor, pienso yo, todos pensamos en eso, no podemos trasladarles la idea de que quien está gobernando es un perverso. No. Si lo está haciendo mal, habrá que decirle que está haciendo mal, o qué. Te vamos a lavar el gusto. No. Si lo está haciendo, yo por favor, que todo tiene un orden. Si lo estás haciendo mal, te diremos que vamos a ver que si lo está haciendo mal, hay que decirle que lo está haciendo mal. Si lo está haciendo solamente diferente a lo que tú piensas, entonces habrá que rebatirle, pero si quizás, un gobierno no tiene mayoría, hay que recordarle que no tiene mayoría, que no alcanza acuerdos. Y ese es el caso del Partido Socialista. Todo lo que no sea, que no alcanza acuerdos. Todo lo que no sea, donde él está no hay acuerdos. Todo lo que no sea lo que dice tu partido está mal.
No, yo no pienso que está mal. Es diferente, sin más. Lo que tú estás diciendo es... No. habéis siquiera aprobado... Cuidado, habéis votado a favor de cuestiones que eres tú el que no ha aprobado los presupuestos. Es diferente. Es diferente. Y además... Es evidente, si quieres, nos pasamos, ya que has hablado del Partido Socialista, si quieres nos pasamos, o él, los dos, nos pasamos los 20 y tantos decretos aprobados en Madrid, que fueron muy criticados por el señor Casado. Los 20 y tantos. La culpa será del señor Casado que no gobierna. No, que no es un problema de culpa, es sencillamente que fue criticado. Que he dicho que fue criticado. Cogemos esos 20 y tantos, 21, 22, no sé cuántos fueron, y vemos a ver si hay alguno que no tenga carácter social, si hay alguno que no mejore a colectivos que están en estos momentos. Humo al aire. Y no podemos hablar humo al aire. Demagogia pura y dura. Un minutito. Bajemos esto que estás diciendo, Josu, a lo que nos ocurre a nosotros en Juntas Generales de Vizcaya, que allí trabajamos todos, ¿no? En el mismo espacio. Y esto no es verdad lo que tú estás diciendo. Porque, no, y te digo, será una percepción tuya, pero verdad. Yo lo que digo, es verdad, que quede claro. No es una cuestión de percepciones, es una realidad. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque no habéis siquiera aprobado cuestiones con las que estáis de acuerdo, incluso, y que recogéis en vuestro programa electoral. Y habéis votado que no. Bueno, pues a casi todas, por no decir al 99,9% de las propuestas, iniciativas que hemos puesto encima de la mesa. Dilas porque lo que estás haciendo es gratuito, ¿eh? No, de gratuito nada, de gratuito nada. Esto es gratis. Mira, te voy diciendo, mesa. Mira, el que pudiéramos poner en el servicio de infancia, por ejemplo, que pudiéramos poner un sistema de evaluación para que los chavales estuvieran mejor y se recortasen los tiempos de estancia residenciales. Votasteis que no. ¿Tú crees que no hay servicio de evaluación en el servicio de infancia? No, disculpa, que no. Tú. Claro, eso lo dirás tú. Abrirme el debate a los 5 porque, a ver, tú eso lo dirás tú, que yo he estado en el servicio de infancia. Yo he estado en los servicios sociales y lo conozco. Hay evaluación constante en la Diputación. Lo que hay en este gobierno es muy poquita autocrítica y mucha autocomplacencia, de decir, lo hacemos todo bien, absolutamente bien, no aceptamos ninguna crítica y si acaso asumimos algunas de vuestras propuestas, le ponemos la coletilla de seguir haciendo. Que eso es ya todo un despropósito. Miquel y luego Arantxa. Bien, hoy aquí que no somos conscientes de que estamos en minoría y que actuamos desde una posición que no es la que nos corresponde. Miren, nosotros somos conscientes de que no estamos en minoría, que estamos en minoría en el gobierno desde el primer momento. Y como tal hemos intentado negociar y dialogar y hemos logrado acuerdos con ustedes, señor Isasi, porque estamos en minoría y porque nosotros creemos que los acuerdos entre diferentes, que creemos que eso es hacer política, enriquecen y se consigue el bien común. Y hemos hecho gala, hemos conseguido acuerdos entre diferentes con un único objetivo, mejorar la calidad de vida. Y lo seguiremos haciendo, pero hemos sido conscientes y hemos actuado, yo creo, que con humildad, no con prepotencia. No, yo antes he dicho que espero que se cambie, porque también ahora viendo la mano tendida del PP, que parece que es quien quiere gobernar o apoyar al gobierno, yo creo que también ustedes, el PNV y el PSE, tendrán que decidir con quién quieren, porque yo cuando he pedido la palabra, porque claro, una cosa es decir que ustedes están en minoría y que tienen que cambiar su actitud, que es lo que he dicho yo, y otra cosa es dar argumentos, señor Isasi, como que son mentira, también como decir, está disminuyendo el número de perceptores de la RGI y encima aumentamos el dinero. Bueno, aquí ha habido unas medidas que han hecho que haya mucha gente que necesita y no puede acceder a la RGI. Y por eso, como se han aumentado las exigencias, se ha reducido. Pero eso no quiere decir que la RGI esté llegando a todas las personas que la necesitan. Por eso desde H. Bildu estamos pidiendo no solamente el aumento en lo que se dedica de dinero, sino que también una individualización. Y ese va a ser un debate que vamos a dar. Y ahí el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco tendrán que ver a quién buscan de aliado, porque también están en minoría y esa ley se supone que la va a bueno, el gobierno no, que la han presentado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Y yo creo que ahí es donde hay que decidir, porque claro,
Aquí sí, o sea, estamos oposición y gobierno, pero desde luego entre la oposición, desde luego desde H. Bildu vemos muchas diferencias, porque yo en muchas cosas puedo compartir la crítica de que el gobierno tiene que ser más humilde, pero desde luego no los planteamientos que se hacen, por ejemplo, en torno a la RGI. Bueno, pues han comprobado ustedes que nuestros junteros han actuado hoy como parlamentarios vascos, Pues sí, prácticamente. prácticamente. Una duda que me ha quedado, algo se ha comentado, que había una aportación de 250 millones, que es para todo lo que hemos estado hablando, Sí. o solamente Para para, todo. el tema, Para todo. Para todo. incluido funcionarios, Todo. RGI. Funcionarios, RGI y... Eso es el gasto que va a suponer, Sí. 250 millones. Y ya, ¿va a haber elecciones generales? ¿Cuándo? A ver quién tiene la información privilegiada. Cuando sean. Creo No, que yo solamente pienso- coincidimos En en que va a haber. en Mañana, primavera mañana o nos verano. cuenta Josu, mañana nos cuenta Josu. a No, primera yo- hora de ¿Alguien mañana. tendrá información yo privilegiada? pienso, no hay información privilegiada. No hay, Yo bueno. creo que lo que hay es muchas dudas por todos los lados y que hay que casar un poco este rompecabezas de 4 elecciones diferentes en diferentes ámbitos y que prácticamente coinciden todas, pues es muy complicado. Que esto también supone un gasto, que cuando hay elecciones esto hay que Sí, meterlo también es ahí un al gasto. capítulo de Mejor gasto. En unificarlas el y ya presupuesto de está. Vizcaya ya Sacamos está, antes. ¿Está ya Ahora metido? no. Sí, Bueno, está, pero- no, No, que están las está municipales y las forales. forales. Ah, bueno, pero las no, estatales no creo la- que no se corresponde al recontarlo. Estado. No las sé muy bien, generales, pero bueno, ya conoceremos en breve. Lo que no está en ingresos es si toca la lotería en Vizcaya, Eso no, que siempre la eso no Hacienda está. vizcaína se lleva, se Por lleva su eso cuota. esta vez una de las subidas ha sido ahí en la lotería. Ah, Claro, bien, bien. claro. Gracias por haber estado con nosotros, A ti. por toda Gracias la a ti. información. Gracias, señoras y señores. Nos vemos la próxima semana aquí en Temas de Actualidad. Les esperamos. Hasta luego.